Para comenzar con el experimento, verificamos tener todos los materiales necesarios. Seguidamente se midió la longitud de la cuerda a 1.09 metros. Luego el asesor nos ayudó a montar el experimento. Comenzamos abriendo el software, se puso una amplitud y frecuencia. Luego movimos las barras que sostenían la cuerda en ambos lados con la intención de tensionarla, hasta observar claramente los tres modos de vibración, como pueden observar. Hicimos los mismos para las 5 repeticiones, con la diferencia de que en cada repetición se cambió la frecuencia y por lo tanto la tensión. Se notó todos los datos obtenidos en la hoja y en el Excel. Verificamos que la frecuencia de 180 Hz no pasaba los 5 newtons máximo de tensión solicitado, y así decidimos tomar las frecuencias de 20 en 20 desde los 100 Hz, con la finalidad de que la tensión siempre estuviera dentro del rango. Teniendo los datos en Excel, se generó una nueva columna con los datos de la frecuencia al cuadrado, y se pasó a hacer las respectivas gráficas de tensión versus frecuencia y tensión versus frecuencia al cuadrado. De acuerdo a los datos obtenidos en el laboratorio, se realizó un ajuste cuadrático a la gráfica de tensión versus frecuencia, así obteniendo los tres parámetros. El valor positivo de A representa en la función una parábola que se abre hacia arriba y su valor cercano a cero indica que es ancha, es decir, a una frecuencia positiva la tensión será positiva y que los valores de frecuencia no serán muy dispersos entre sí para hallar la tensión con la que se produce el tercer armónico. Asimismo, el parámetro B contribuye a que los cambios en la frecuencia tengan un impacto menos significativo en la relación total de tensión y frecuencia. Ello sugiere una cierta amortiguación en la respuesta del sistema a estas variaciones. El parámetro C se puede considerar como una tensión inicial para que la cuerda responda a la vibración. Así se determina que los parámetros cercanos a cero contribuyen a mantener los valores de tensión consistentes y no dispersos para encontrar el tercer armónico. Para hallar la razón de la magnitud del parámetro A, se expresó la función como una suma de tensiones, así definiendo que la baja masa en kilogramos y la corta longitud en metros de la cuerda intervienen en su valor reducido, ya que su relación genera una baja densidad lineal que a su vez produce pequeñas variaciones en la tensión y frecuencia. Continuando, tenemos la gráfica de tensión versus frecuencia al cuadrado. Esta se obtuvo con los datos del laboratorio, a los cuales se le aplicó un ajuste lineal, obteniendo la siguiente función, donde la tensión depende de la frecuencia al cuadrado. Así se obtuvieron los valores de los parámetros M y B. M es la pendiente y representa la relación entre la tensión y la frecuencia al cuadrado. Es positivo y significa que la tensión aumenta a medida que aumenta la frecuencia al cuadrado. En el laboratorio se aumentó la frecuencia progresivamente de tal manera que se observara el tercer modo de vibración. Para ello se estiró la cuerda, por ende la tensión y la frecuencia aumentan. Por otro lado, si analizamos las siguientes fórmulas igualando y despejando, tenemos que la tensión es igual a una constante multiplicada por la frecuencia al cuadrado. Esto teniendo en cuenta que en todo el experimento se observó el tercer modo de vibración y que la cuerda y su longitud son las mismas. El parámetro B es el término independiente, también es positivo, lo que significa que la tensión tiene un valor mínimo incluso cuando la frecuencia es cero. Esto se relaciona con las características de la cuerda como su masa y longitud, que permite ciertas vibraciones incluso tensiones muy bajas. Los valores pequeños de los parámetros, en especial de M, se debe a la pequeña escala de los datos experimentales. M es pequeño, lo que indica que la tensión aumenta de manera relativamente lenta a medida que aumenta la frecuencia al cuadrado. Ahora para el cálculo de densidad lineal vamos a hacer uso de este ajuste lineal, el cual hemos sacado de MATLAB para no desperdiciar ningún decimal. Sacamos t entre f cuadrado y hacemos uso de estas dos ecuaciones para llegar a la densidad lineal usando t entre f cuadrado. Este sería nuestra ecuación, reemplazamos por una frecuencia que esté dentro del rango, que en este caso va a ser 130 Hz, y esta sería nuestra densidad lineal. Asimismo para los 5 puntos, esta sería nuestra densidad lineal. Ahora, para un ajuste cuadrático, esta sería nuestra función, que también sacamos de MATLAB. Hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos t en función de densidad lineal por frecuencia, y al final esta es nuestra ecuación, que vamos a reemplazar con la misma frecuencia anteriormente de 130 Hz para hallar esta densidad lineal. Asimismo, para todos los 5 puntos vamos a hallar nuestra densidad lineal. La diferencia de densidad lineal se debe a las variaciones mínimas de la longitud de la cuerda debido a la tensión aplicada, lo que tiene un impacto poco significativo en la densidad lineal. En cuanto al ajuste lineal, una ventaja encontrada fue que en el caso considerado que no existiera el precepto B, los resultados de la densidad lineal hubiesen sido igual de aceptables que el presentado anteriormente, resultando este 2,803 por 10 a la menos 4. Una desventaja sería que al ser un ajuste menos eficiente que uno de los grado mayor, es necesario tener los coeficientes con la mayor cantidad de posibles decimales, ya que estos pueden cambiar significativamente nuestros resultados al trabajar con números tan pequeños como en la densidad lineal. En este ejemplo, con la frecuencia de 120 Hz deberíamos tener una detención de 2,19 newtons, pero trabajando con pocos decimales que proporcionó Excel tendría un error de 28%, a diferencia de proporcionado en MATLAB de 2%. Ahora, para el ajuste cuadrático, una ventaja es de que al ser más preciso que un ajuste lineal, la consideración de la cantidad de decimales tiene mucho menos error que una lineal. Es decir, que si consideramos menos decimales en los coeficientes de un ajuste cuadrático, nuestra detención resultante será más cercana, con poquísimo error. Una desventaja del ajuste cuadrático es que converge muy lento, es decir, los valores de densidad lineal se demoran más en llegar a una constante, por lo tanto no nos ofrece una buena representación para frecuencias más altas. Sin embargo, ahora para las similitudes, vemos que ambos ajustes en el intervalo de nuestras frecuencias presentan similar comportamiento. Sin embargo, con frecuencias mayores, por ejemplo, probamos con 300 Hz, la densidad con ajuste cuadrático tiende a aumentar, en cambio la densidad con ajuste lineal se mantiene constante, por lo que nos da un mejor valor de densidad lineal. En cuanto a la semejanza, ambos cuentan con los coeficientes muy pequeños, como se explicó anteriormente. Además, ambos ajustes son buenos, ya que tienen un R al cuadrado muy alto. Esto indica que hay una fuerte correlación entre las variables independiente y dependiente. Una de las diferencias fue cuanto a la tensión cero. Esto es cuando la cuerda se encuentra estirada por los extremos de los soportes, pero aún no se aplica la frecuencia mediante la vibración. Este dato no es cercano entre ambos ajustes lineales, su coeficiente independiente, 0,1211 newtons, y de la misma manera en la cuadrática es 0,943 newtons aproximadamente. Esto se debe a que la curva que el ajuste cuadrático forma en la parte inicial tiene menos pendiente que la lineal. Esto hace que tenga una mayor tensión de cero. El mejor ajuste con el objetivo de representar mejor nuestra densidad lineal es el ajuste lineal, el cual converge más rápidamente a valores casi constantes a frecuencias mayores de nuestro intervalo. Además, que al comparar ambos ajustes, el lineal representa un valor más próximo a cero de nuestra tensión inicial, siendo cero el valor aproximado en el laboratorio para esa tensión sin frecuencia. Este ajuste se le adecuó también por la simplicidad del modelo y el hecho de que tenemos un conjunto de datos pequeños. En conclusión, se cumplieron los objetivos del laboratorio. Observamos el tercer modo de vibración e interpretamos los parámetros de los ajustes. Hallamos la densidad lineal y gracias a interpretar correctamente el ajuste lineal. El ajuste cuadrático y el ajuste lineal funcionan mejor dentro del parámetro de frecuencias del experimento, pero el ajuste lineal es mejor porque refleja mejor el plano real y teórico fuera del parámetro y las frecuencias analizadas. En el caso de la densidad lineal, se puede concluir que el ajuste lineal es el más adecuado para obtener valores constantes a frecuencias mayores fuera de nuestro intervalo. Ambos ajustes presentan una variación inicial en la masa. Esto se debe al movimiento del sensor que provocamos al ajustar la tensión.